Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. En este espacio exponemos una breve conferencia sobre un tema bíblico de manera semiformal y todos pueden participar con preguntas y comentarios. Comenzamos. Un saludo desde Mexicali, Baja California. Vamos a iniciar con un tema aquí en el canal La Congregación. Escuché a varios siervos de Dios hablar aquí, muy dinámicos, casi que les dejaba el tiempo para que predicasen ellos. Qué bueno que nos acompañan. Es muy importante siempre poner un granito de arena, dar lo que Dios nos ha dado. Vamos a entrar en el tema de los sueños, las visiones. Un tema difícil, hermanos, porque se trata de cosas desconocidas para la mente natural, solo reveladas por el Espíritu Santo y, claro está, por la experiencia que el Señor nos haya dado a cada cual. Lo que sabemos hablamos, dice la Biblia, y lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Hermano José Servín, haga una oración y entramos en el tema. Cambio. Claro que sí, pastor. Padre, en esta hora, mi Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Sabemos, Padre, que tu Espíritu es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y es el que dirige nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, tú has escuchado lo que se va a hablar en esta hora, Padre, y, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, a entender, y que tu Espíritu vaya revelando todo lo que necesitamos entender y conocer para obtener el conocimiento, Señor, que necesitamos, Padre, para, Señor, contraatacar a todo ataque del enemigo, Señor, a todo dardo, Señor, y poder saber cómo opera el enemigo, Señor, porque sabemos que estamos peleando con alguien invisible, Señor, pero sabemos que tu Espíritu nos ayuda, Padre, en toda lucha, y en el nombre de Jesús se sujeta a todo, Señor. En esta hora, Señor, guía a nuestro pastor Gamaliel, Señor, y a cada oyente, Señor, que sus oídos, Señor, se abra todo entendimiento, Padre, y que tu Espíritu, Señor, en cada uno, Señor, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación, Padre, que necesitamos para entender, Señor, las cosas ocultas, Señor, las cosas que solamente se hicieron a través de tu Espíritu, solamente se comprenden, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ponemos, Señor, esta hora en tus manos, Dios, que traigas tú, Señor, nos des la sabiduría. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, y sean activados, Señor, los sentidos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Cambio. Cambio. ¿Sí se escuchó? Cambio. Hola, Dios les bendiga. Recién acabo de entrar en la aplicación. Mi nombre es Alfonso de Uruguay. Bueno, pastor, ¿está listo? Bienvenido, Alfonso. Bienvenido. Dios te bendiga y todos los que están entrando al canal. Bendiciones, y entramos en el programa de las visiones, sueños y a través de la palabra. Cambio. Amén, muchas gracias, hermano José Servín. Un saludo a todos los que están ingresando al canal, sean bienvenidos. Estamos en el tema ahorita, arrancando con el tema de las visiones, los sueños. Les voy a dar los textos que voy a tocar, hermanos, si los quieren anotar ahí. Lo hago para que se adelanten al comentario, ¿no? Y claro está que yo estoy llevando el programa, pero yo quisiera que Big Manía, el profesor
el hermano Girón, todos los que hablaron acá dieran algún comentario de forma ordenada. Los textos son los siguientes: Números 12, 6, Job 4, 13, Daniel 2, 45, Daniel 10, 9, Joel 2, 28 y Deuteronomio 29, 29. Bueno, yo leo el primer texto, hermanos, y entramos en el tema. Números capítulo 12. Vamos al libro de Números, capítulo 12, desde el verso 1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y les dijo, escuchen esto, hermano, porque aquí empieza el tema. Lo que le dice Jehová a Aarón y María es esa manera de reproche, ¿no? A manera de corrección, una llamada de atención. Les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Fíjese cómo está marcando aquí dos líneas de comunicación. Visión, y luego dice: en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Noten el verso 8: boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Me están diciendo que el audio está bajito, vamos a subirle aquí, espero que no distorsione, hermanos. Bueno, denme un reporte ahí de señal, hermanos, cambio. Le escucho muy bien, pastor, cambio. Bastante claro, pastor, bastante claro. Adelante, cambio. Fuerte y claro, pastor, cambio. Correcto, ok. Hermanos, muchas veces hablamos cosas que no sabemos. Estoy hablándoles de mi propia experiencia con pastores de diferentes grupos. En algunos grupos se desdeñan, se desechan los sueños, las visiones, las revelaciones, porque ellos mismos no lo han experimentado. Pero la Biblia es clara en el punto. Es claro que Dios se ha manifestado. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas formas, habla de las formas, ¿no? Dice a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claro está que la máxima revelación es la persona de Cristo Jesús, lo que Él hizo, lo que Él enseñó, la salvación que Él nos trajo. Sin embargo, Dios sigue hablando por su Espíritu, y puede hablarnos por sueño, puede hablarnos por visión. Aquí lo que el Señor está diciéndole a Aarón y a María, que ellos también tenían dirección de Dios, ellos también eran profetas. Incluso la Biblia marca que María era profetisa, dice que tomó un pandero y empezó a profetizar. Pero lo que está señalando el Señor es de que había una revelación más fuerte. Dios hablaba con Moisés directamente. Entonces vemos aquí una progresión: visión, sueños, pero dice que a Moisés le iba a hablar cara a cara y sin figuras. Dice en el verso 8, boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. En otras palabras,
En otras palabras, Dios a su profeta Moisés le hablaba directamente. No, la revelación que recibió Moisés no era, soñé un sueño, seguramente el Señor me habló, pero no estoy seguro. O, ¿saben qué, hermanos? Miré una visión, un macho de cabrío que se enfrentó con un carnero, pero no entiendo la visión, porque en ese caso serían figuras que habría que interpretar, pero Dios le está diciendo a ellos, cálmense muchachos, es cierto que son profetas, es cierto, yo les puedo hablar a ustedes en visiones, con figuras, con sueños, como usted le hablaré claramente, sin figuras. Y esa es la problemática que tenemos el día de hoy, hermanos, que no sabemos qué hacer con las cosas que Dios nos da. Muchos las desechan, otros las critican, otros se guían por sueños exclusivamente y así. Y por eso estamos tocando acá el tema. Lo que quiero establecer es lo siguiente. Hay visiones, hay mensajes de Dios directos, claros, como cuando dice la Biblia, vino a mí palabra de Jehová. Esa es una expresión que la vemos en los profetas, y es cuando Dios te da una palabra directa, sin figuras. Devuélvete, haz esto, dile a esta persona, o vas a hacer esto. También Dios te puede hablar por la visión, pero que no entiendes tú la visión, porque te está hablando por figuras. Ahora, el sueño también es una visión, pero la Biblia lo marca como visión de noche. Veía yo en las visiones de la noche, dice el libro de Daniel, y ahorita lo vamos a ver. En concreto, que Dios puede hablar a las personas directamente, puede hablarles por visión y puede hablarles en sueños también. Y claro, hay otro tipo de revelaciones, hermanos, que también las vamos a ver acá, pero es necesario entender que Dios habla a veces por figuras y no nos dice las cosas claramente. Esto es importante, ¿verdad? No sé si alguna pregunta, algún comentario por ahí. Cambio. Pastor, ¿quiere decir que cuando Dios va a mostrar algo, va a hablar, te lo muestra claro? No deja incertidumbre cuando está tratando con el Hijo de Dios, cuando está revelando, quiere revelar, mostrar algo al Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Cambio? Bueno, no del todo, hermana, no, es todo lo contrario. Dios habla como Él quiere. Yo no le puedo decir a Dios que me hable como yo quiero. Dios me puede hablar directamente, sin figuras, pero también me puede hablar por figura y para que yo me ponga a orar. En el caso de que cuando Dios nos habla por figuras es porque necesitamos un grado mayor de humillación, necesitamos quizá algunos días de ayuno, como en el libro de Daniel dice que no entendí la visión, no había quien la entendiese, pero se puso a ayunar 21 días. Por eso yo les leía pues el reproche del Señor a María y a Aarón, porque ellos se creían al nivel de Moisés, lo habían injuriado, sin saber que Dios hablaba directamente con él. Con ellos también hablaba, note usted, hermana, que con ellos también hablaba, pero a ellos les hablaba por figura, por sueño. No sé si me capta ahí el punto. Cambio. Bueno, sí, entiendo. Entonces Él habla como Él quiere y muestra lo que Él quiere, y cuando las cosas no están claras para el siervo de Dios, es porque algo está demandando, algo antes a la revelación completa está demandando Dios de la persona, la búsqueda, la entrega, en este caso la humillación, ¿verdad?, de todo el ser, del cuerpo de uno, esa entrega, esa búsqueda de Dios, es como una señal de humillarnos y de clamar a Dios para que nos ayude o nos dé la interpretación de aquel mensaje que nos ha enviado. Entonces depende de la condición espiritual de la persona, ¿no?
Puede ser. Esto está en el Antiguo Testamento tan claramente. En el Nuevo Testamento viene siendo lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, la revelación que le dio a Juan, muchas cosas, lógicamente, él las vio claramente, pero muchas no las entendió, ¿no? Porque no estaban para ser reveladas a él. Eso es cierto. Cambia. Amén, hermano. Lo primero que hay que entender es que Dios habla como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros no podemos exigirle. Claro, podemos orar, podemos pedirle. Vamos a ver cómo los profetas, después de recibir una visión que no le entendían, se ponían a orar. Muchas veces el mismo Señor les decía, ¿qué ves? Pues veo una olla que hierve. Y luego, ¿qué significa? No sé, Señor. Bueno, te lo voy a explicar. Entonces es ahí que Dios comparte su mensaje como Él quiere. Esto es importante, hermanos, entenderlo. Pero ahora vamos a la parte más baja de la revelación, la parte más habitual, y son los sueños. Y digo, hermanos, que es la parte más baja, la parte más fácil, o el nivel más bajo de revelación, hablando de las revelaciones de Dios, porque incluso los impíos, incluso Faraón, que siendo un rey impío, soñó las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas. Él no era un siervo de Dios, él no era un profeta, pero Dios habla a través del sueño a los hijos de los hombres. Definitivamente el sueño, y ese es el tema que queríamos tocar, es un estado del ser humano donde Dios puede comunicarse con él. No quiere decir que todo lo que soñamos venga de Dios, pero Dios emplea los sueños. Por eso estoy hablando aquí lo que dice la Escritura: si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Bueno, vamos al siguiente texto, en Job 4:13. Vamos a ver si el hermano Servín tiene por ahí Job 4:13, porque les voy a estar dando textos para que me ayuden, hermanos, y no quede tan monótona la grabación aquí, sino que ustedes puedan participar. Vamos a hablar un poquito de los sueños. Job 4:13, hermano Servín. Adelante, cambio. Claro que sí, pastor. Segundo, Job 4:13 dice así: en imaginaciones de visiones conturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. No sé si nomás el 13, hermano. A ver, pastor, ¿cambió? Lea desde el 12, por favor. 12, 13 y hasta el 17. Job 4, 12 al 17. ¿Qué le parece? Cambio. Ok. Vamos a ver, desde el 12. En el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se rizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mí, delante de mis ojos, parándose delante de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó oí que decía:
¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Hasta ahí, pastor. Cambio. Gracias, hermano Servín. Hermanos, cualquier persona puede soñar y recibir un mensaje de Dios, sea impío, sea ladrón, sea como sea, los magos de Oriente. Gente impía soñó y Dios le estaba hablando. Por eso les digo que el sueño es un tipo de visión. Aquí estamos leyendo lo que me interesaba, hermanos, el concepto. En sueño de visión nocturna. Dice, el negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces ya él tiene una revelación, se le para un espíritu enfrente y lo escucha hablar, ¿no? Él habla aquí de un fantasma. Y luego dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Si será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de lodo. Bueno, un espíritu caído ahí le reveló que Dios no confiaba ni en los ángeles, cuánto menos iba a creerse en gran altura a los hombres, ¿no? Pero él tuvo que caer en sueño para poder ver esta visión. Noten una cosa, Dios puede hablarte en sueño de visión nocturna, y de hecho algunas de las cosas que recibió Daniel, por ejemplo la visión de las bestias, las 4 bestias, lo recibió en sueño de visión nocturna. A veces creemos que Daniel recibió todo en visión de día. No, hermanos, algunas las recibió despierto, de día, estando yo parado a las orillas del río, ahí recibió. Pero las visiones de las 4 bestias las recibió en visión de noche, es decir, en sueño. Es importante hablar esto, hermanos, para que vean. Pero claro que los sueños traen figuras, ¿no? Ahora, una cosa que aquí me llama la atención bastante, y es lo que me preguntaba nuestra hermana Claudia ayer, me parece que era ella la que preguntaba. Esta frase, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Fíjese la expresión bíblica, cuando el sueño cae sobre los hombres. En este punto yo les quiero compartir lo que dice la ciencia, ¿no? Acuérdense que estamos basados en la Biblia, pero la ciencia a veces da explicaciones correctas. En este caso, les voy a hablar un poquito de las fases del sueño para que entendamos. Bíblicamente, hermanos, el acto de dormir está comparado con el morir, y el acto de despertar está comparado con la resurrección. O sea, el sueño y despertar es muerte y resurrección. Es un símil. Cada vez que usted se acuesta y vuelve a despertar, usted está prefigurando su muerte y su resurrección. Por eso dice la Biblia que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo que quiero que entienda es esto, que cuando una persona está dormida, puede percibir la voz de Dios, especialmente los impíos, que es muy raro que el Espíritu Santo les hable a los impíos directamente, pero sí les habla en sueños. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado esta faceta que nosotros conocemos como el sueño para comunicarse con los hijos de los hombres. A ver, hermana Claudia, si nos ayuda con el siguiente texto. Job, capítulo 33. Job, capítulo 33, verso 14
al 26. Job capítulo 33, 14 al 26. Adelante, hermana. Cambio. Pastor, es que aquí ya tengo 3 preguntas con respecto a eso. Me llama la atención en esta versión también esos versículos que leyó el hermano. Dice, calladamente me llegó un mensaje tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. También me llama eso la atención. Me llama también la atención esto. El terror se apoderó de mí. Y después el 15 dice, y un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Está hablando de miedo, de terror. Pero ¿está hablando de miedo? Ahora, estos hombres, estamos hablando en el Antiguo Testamento, y estos hombres eran hombres temerosos de Dios. Y ayer hablábamos de miedos. Bueno, ahí me surge eso, ahí una pequeña explicación. Otra explicación que quiero es, ¿acaso sueño y visión no son 2 cosas diferentes? A mí me enseñaron, que no sé si es, pero me enseñaron que sueño es cuando caes, ¿verdad? Estás dormido y cuando descansas, cuando duermes, ¿verdad? Y la visión es que estás despierto, no estás dormido y quizás estás reposando y la visión es cuando ves aquello tan palpable y tan claramente, pero estando despierto. No sé si esos conceptos que me enseñaron, yo tengo problemas para entenderlos y no la diferencia o el significado, estoy mal, ¿verdad?, en ello. Me gustaría una explicación de eso. Bueno, ahora leo Job 33, 14 al 26, creo que dijo. Dice acá, Dios habla en versión Dios habla hoy. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión. Cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina, Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aún el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando, se le pueden ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro, a las puertas de la muerte. Pero si hay cerca de él un ángel, uno entre 1000, que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud, que le tenga compasión y diga a Dios, líbralo de la muerte, pues he encontrado su rescate. Entonces su cuerpo recobrará la salud y volverá a ser como en su juventud. Hará súplicas a Dios y Él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara y cantará a los hombres la bondad de Dios. Cambio. Pastor Gamaliel, eso que estaba diciendo me llamó mucho también la atención, lo que estaba diciendo la hermana. Creo que a Job en este pasaje se le presenta, ¿será Satanás quien se le presenta en ese instante, en esa visión? Porque él dice, ¿será perfecto? O sea, hay una interrogancia. Pero ¿sabe qué? Yo he sentido esos síntomas cuando, por ejemplo, yo estoy dormido y se acerca un demonio o algo se acerca que no es un espíritu que se acerca. Yo he sentido ese síntoma que sintió Job en esa visión, que se le empieza a parar los pelos a uno, empieza como un descalofrío de la presencia que se está acercando. Ahora, yo he sentido cuando el espíritu me despierta y entonces siento cuando ese ser se está acercando a mí. Y sí he sentido eso, he experimentado eso. Cambio. Sí, correcto. Ahí le respondiste a la hermana Claudia. Exactamente, hermana Claudia. Ahí se trató de una revelación de un espíritu malo, un espíritu caído,
porque el alegato era que Job decía: yo soy justo, yo no he pecado. Entonces el amigo de Job le comparte a Job una experiencia. Yo había oído algo del asunto, pero tuve una experiencia donde un ángel caído, un espíritu, dice, me dijo: bueno, si Dios notó necedad en los ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de lodo. Y el momento en que se le enchina el cuero, acá decimos en México, esto de erizarse la piel es bíblico, ¿no? Ahí está. Esto fue una manifestación de un espíritu malo que estaba diciéndole al hombre, que sacándolo de su ignorancia, ¿no? Que diciéndole: si los caídos, si los ángeles pecaron, cuánto más ustedes, ¿no? Y yo he escuchado este tipo de reproches en los espíritus del mal también. Me parece muy familiar la forma como habló este espíritu malo. Entonces, en concreto, hermana, él tuvo en el sueño una experiencia sobrenatural con un espíritu del mal. Y noten esto, ahí hablaba de pesadilla, y la ciencia, claro, da sus explicaciones, pero la Biblia también da sus explicaciones. Es que se puede tener contacto con el mundo de los espíritus en el sueño, por eso les decía que es la forma más común. La vivencia espiritual de la gente que no tiene a Cristo, la más común, es el sueño. Es la puerta más accesible para tener contacto con el mundo espiritual, ya sea que Dios le hable o también que se le manifiesten espíritus. Acuérdense que los ángeles hablan en sueños, dice la Biblia. El ángel Gabriel habló en sueños a José. A María se le presentó despierta y a José se le presentó dormido, pero era el mismo ángel y era el mismo mensaje. Bueno, ahí vamos avanzando en el tema. Pero la expresión, no, hermana Claudia, recuérdeme la segunda pregunta que se me fue. La expresión, cuando el sueño cae, fíjese cómo dice, cuando el sueño cae. Acá en Job 33 exactamente dice lo mismo en el verso 15. En el 14 dice: Dios habla en una o en dos maneras, pero el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna. Ya recordé su pregunta, hermana, ya recordé. Sí, de forma común se nos ha enseñado que la visión es despierta y que el sueño es dormido. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que ambos son visiones, pero una es visión de noche y otra es visión de día. Esta es visión nocturna. A los sueños se le llama visión nocturna, visión de noche. Más adelante vamos a ver allá en el libro de Daniel también. Dice: veía yo en las visiones de la noche, es decir, dormido, y para que no quepa duda dice: estando yo sobre mi lecho. Pero no deja de ser una visión. Es de más bajo nivel, pero es una visión de todos modos. Entonces el término correcto, hermana Claudia, o el término bíblico son visiones y revelaciones de Dios. Ahora, hablando de la visión, hay visión de día, visión de noche. Y los sueños, cuando son mensajes, son visiones de noche. Aquí dice lo que quería resaltar, antes de que se me olvide. Por sueño de visión nocturna, Job 23:15, cuando el sueño cae sobre los hombres, escuchen esto, cuando se adormecen sobre el lecho. Fíjense que no está hablando de cuando están bien dormidos profundamente, no, es la primera fase del sueño. Ahora leo una cosa muy interesante que la ciencia nos dice. Las fases del sueño, Wikipedia. El estudio de las fases del sueño se realiza mediante varios instrumentos, tales como el electroencefalograma, el electromiograma y el electrooculograma, que registran parámetros electrofisiológicos. Es decir, que han estudiado el sueño, ¿no?, los científicos,
Está mencionando 3 aparatos. Uno para mirar la reacción de los ojos durante el sueño. Otro para mirar las reacciones de la piel. Y el otro para mirar las reacciones del cerebro. Asimismo, dice, se recogen parámetros tales como la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio y la conductancia eléctrica de la piel. El sueño está formado por ciclos de sueños de ondas largas, ondas cortas. Dice, ambas conforman el denominado sueño no REM y sueño paradójico o sueño sí REM. Los ciclos de ondas cortas y sueños paradójicos se alternan entre sí y duran unos 90 minutos. En una noche pueden darse entre 4 y 6 de estos ciclos. Fíjense cómo la ciencia ha desarrollado el estudio del sueño. Escuchen esto, hermanos. Dice, durante las etapas, dice, etapas del sueño. Durante el periodo en que descansamos, el sueño pasa por diferentes fases. 1. Sueño de ondas lentas. Su duración es de unos 90 minutos. Etapa 1. Dice entre paréntesis, adormecimiento. Fíjese bien, aquí en el texto dice en el 33:15, por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae, es decir, cuando te llega, pues, cuando te empiezas a dormir. Y luego dice, cuando se adormecen. Sigo leyendo acá. Etapa 1, adormecimiento. Es un estado de somnolencia que dura unos 10 minutos, donde el EEG muestra una cierta actividad de onda teta, 3.5 o 7.5 Hz. Escuchen esto, hermanos. Es la transición entre la vigilia y el sueño, es decir, cuando estás pasando del estado consciente a dormirte, ¿no? Dice aquí, se pueden dar alucinaciones, tanto en la entrada como en la salida de esta fase. Ellos ya estudiaron y se dan cuenta que los seres humanos cuando empiezan a dormirse es que reciben, ellos le llaman alucinaciones. Aquí la Biblia dice, cuando cae el sueño sobre los hijos de los hombres, Dios les habla. Ok, ¿algún comentario, cambio? Sí, pastor, me gustaría leerle la versión actualizada en el capítulo de Job 4:13, desde el 12 en adelante. Fíjense lo que dice esta versión. Alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar. Mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto oí que alguien decía, nadie es mejor que su Creador. Ante Él no hay inocentes. Ahí está un poco más claro, pastor, se oye más claro ahí. Cambio. Sí, correcto, hermano. Bueno, les adelanto algo, hermanos. Todos hemos tenido pesadillas donde se nos suben, se nos acercan, nos dicen, se nos enchina la piel, todo eso. De forma natural, la gente puede vivir eso, tener contacto con espíritus del mal a través del sueño, es muy común. Ahora, los que tenemos el don de discernimiento de espíritus, podemos sentirlos despiertos. No necesitamos caer en un adormecimiento para discernir
un espíritu del mal. A mí se me enchina la piel despierto cuando discierno un espíritu malo. La parte izquierda de mi cuerpo. Es que, hermanos, son vibraciones. Hay cosas que la ciencia trata de explicar, pero ellos le llaman alucinaciones y todo eso, ¿no? Yo no necesito de la ciencia para creer que cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, Dios puede hablar. Es una frecuencia del cerebro donde Dios puede hablar contigo. Es que este cuerpo es un impedimento, y cuánto más lo es la falta de fe.